Está con nosotros nuestro invitado, Carlos Diez-Canseco. Es un gusto para mí presentarlo en los estudios de Tierra Adentro. Lo conozco hace más de 10 años, el tiempo pasó volando, incluso hemos compartido trabajo conjunto organizando la presencia peruana en el PDAC o PDAC o el Prospector and Developers Association of Canada, que es el evento minero más grande del mundo, en el cual el Perú siempre brilla. Y me consta el trabajo eficiente y entusiasta que siempre ha desplegado Carlos. Buenas noches y bienvenido, Carlos. Buenas noches. Obviamente te tengo que dar primero la alternativa para que hagas un comentario sobre lo que acaba de pasar. Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, creo que esto que ha acontecido en Patás nos concerna a todos los peruanos, porque no solamente es la minería, no solamente es Minera Poderosa, es al sector formal al que están atacando vilmente estas bandas organizadas y no podemos aceptarlo de ninguna manera. Creo que, como bien has dicho en las palabras previas, hay que hacer acciones inmediatas porque no es una cosa nueva. Esto se veía venir y no se han tomado las medidas del caso. Creo que al gobierno le falta capacidad de reacción con respecto a estos temas y son fundamentales porque si seguimos con estos niveles de inseguridad, tampoco vamos a conseguir que venga la inversión. Totalmente de acuerdo. Son cosas fundamentales a las cuales tenemos que atacar de raíz. Porque esto, como bien ha dicho el alcalde del Patás, es muy parecido al terrorismo. Están volando torres, están mandando gente de la manera más cruel que uno puede imaginar. O sea, no es algo casual, es una muerte cruel de estos trabajadores y creo que eso es inaceptable. Inaceptable como sociedad. No podemos ir adelante si no arreglamos este tipo de problemas pronto, de inmediato. Totalmente de acuerdo, Carlos. Ok, empezando con nuestros temas, porque el Perú tiene que seguir avanzando. Panamá, una noticia muy importante ha sucedido hace pocos días. La hemos ido comentando con José González, que está de visita en el Perú, quien siempre nos pone al día en nuestros segmentos desde Wall Street. Vamos a conversar con él más adelante. Y Panamá, después de 3 o 4 semanas de protestas violentas, ha terminado por proscribir la minería. No solamente cerrar una de las mineras más grandes del mundo, que representaba el 4% de su PBI, casi el 2% de sus ingresos fiscales, casi el 70% de sus exportaciones. Es un suicidio que yo no entiendo a los panameños en qué estaban pensando. Pero bueno, esto crea condiciones favorables finalmente al Perú para que el Perú nuevamente tenga la oportunidad de producir más y vender más. Fíjate, el tema concreto de Panamá es un tema muy específico y no soy experto en la materia, mal podría profundizar en él, pero yo creo que es algo que en el Perú no se da. O sea, el tipo de relación que se viene dando entre las empresas mineras y el Estado peruano se basa en estándares internacionales y en términos muy competitivos. Entonces, cuando hablamos del Perú en general y la relación de las empresas con el Estado peruano, son relaciones más bien estables y de largo plazo, comprometidas con inversiones que van a durar, pues algunas hasta Southern en este momento va a tener casi 80 años trabajando en el Perú y se va a ir para 100 años seguramente, y todo el resto de empresas también, porque para sacar una empresa adelante necesitas bases sólidas y eso es sumamente importante. Entonces hay que tener eso en consideración y bueno, si no se va a producir cobre en Panamá, seguramente se va a producir en otras partes del mundo porque la necesidad de cobre ahora es enorme. Nosotros tenemos un enorme potencial de cobre. Somos el 10% de la producción de cobre del mundo. Y si sumamos Chile, somos el 40% de la producción de cobre del mundo. Acá hay importantes yacimientos de cobre y el cambio de la matriz energética como consecuencia del tema del cambio climático requiere de cobre como un metal estratégico para poder ir al tema de las energías limpias, que son los fundamentos del cambio de la matriz energética. Eso en parte además explica el éxito rotundo del último Perumín y que seguramente
permitirá que Conamin 2024, este año, el año que viene, en junio, en Trujillo también lo sea. O sea, el mundo nos está viendo con interés, con más interés que nunca, y lo hemos dicho acá y es triste. Lo que acaba de pasar en Panamá se suma a la guerra Ucrania, la guerra en Medio Oriente, el COVID y el cambio de la matriz energética, o sea, la decisión solo favorece al Perú, pero nosotros como que no nos damos cuenta, más allá de quienes estamos vinculados directa o indirectamente con el sector. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo llamar la atención de nuestros gobernantes? Permíteme decirte, Oscar, que no es desde este Perumín, sino desde hace ya 2 Perumines por lo menos que venimos hablando del tema. Y en el Perumín pasado, un representante de Wood Mackenzie comentó el tema del cambio de la matriz energética y antes de comenzar su exposición, que fue la primera exposición del Perumín 35, él dijo, díganle esto a sus gobernantes, el mundo requiere cobre. Y la frase de él fue muy directa, dijo, miren, con el tema del cambio climático morimos todos, si es que eso no se arregla. Morimos los europeos, morimos los americanos, los africanos, los chinos, todos nos vamos, si es que esto no se arregla. Y para arreglar esto es necesario cambiar la matriz energética, de los energéticos carbonizados o fósiles a los energéticos limpios. Y eso requiere una enorme cantidad de cobre y de otros metales que han sido considerados estratégicos. Y eso es fundamental. Entonces digo, el hombre ya no sabía qué decir. Díganle a sus gobernantes que tienen la oportunidad, ustedes tienen una enorme cantidad de recursos de cobre en el Perú. Y no solamente cobre, tenemos todos los recursos mineros que te puedas imaginar. Exacto. Porque ya desde la época del Cerro de Pasco producíamos cosas maravillosas, selenio, telurio, indio, tierras raras se han trabajado en el Perú. Y cuando yo hablo de, porque alguna gente me dice que la minería en el Perú, oye, le digo, acuérdate de la historia del Perú, de Mamahoyo y Manco Cápac, que estaban con su varita de oro buscando. O sea, la tradición minera del Perú es enorme y tenemos los recursos y hay que usarlos para salir de la pobreza y sacar a nuestro país hacia adelante. Eso es sumamente importante. La única forma de hacerlo es mediante inversión, generando empleo digno, bien remunerado, que permita a las familias crecer de una manera importante. Ahora, claro, hablamos de que estamos viviendo también momentos bastante difíciles en el país en general a nivel político, ¿no? La fiscal de la Nación contra sus propios fiscales, sacando procuradores, la Junta Nacional de Justicia contra ella por sacarla, el Congreso terciando en esa rivalidad entre el Tribunal Constitucional, los partidos políticos, todos metiendo la mano, todos contra todos. En vez de que el tema sea esta oportunidad inmensa que nos da la historia hoy para que Perú sea un puntal en los minerales críticos, de los que hablamos permanentemente, incluso en petróleo, por supuesto, para la transición energética fundamental, y también en la generación eléctrica y gas. Tú has sido gerente general de la Sociedad Nacional de Minería y Petroenergía, eres actual gerente general del instituto, estás muy empapado de estos temas. ¿Ves con optimismo, a pesar de todos estos problemas, el futuro inmediato del Perú respecto al sector y a su crecimiento? Fíjate, el Perú es un país de oportunidades, enormes oportunidades, porque no solamente hay la minería, existen miles de recursos, y si comparamos las diferentes regiones del Perú con, por ejemplo, otras regiones del mundo como California, yo alguna vez he conversado con el presidente regional de Piura y le decía, oye, comparo Piura con California y ustedes tienen más o menos lo mismo. O sea, tienen un lindo mar, tienen pesca, tienen petróleo, tienen playas, tienen tierras, tienen agua, tienen oro. ¿Qué necesitan? ¿Por qué hay este problema? Mejores gobernantes es lo que necesitan. Si te vas a Arequipa, los Líderes. recursos son enormes también. O sea, si te vas a analizar sitio por sitio, tenemos una cantidad de recursos por los cuales nosotros deberíamos tener un nivel de desarrollo definitivamente superior al que tenemos, y los niveles de pobreza que hoy se ven en el Perú no deberían existir, porque además son inadmisibles en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, mira, siempre, como se dice, los mineros y los geólogos son muy optimistas. Claro. Yo, pese a no ser minero ni geólogo, soy optimista porque veo los recursos. Claro. Están, los yacimientos están, se conocen.
Entonces lo que hay que hacer es crear las condiciones para que venga la inversión y los desarrolle. Y como tú bien has dicho, los inversionistas están permanentemente mirando al Perú. Por eso es que vienen a los grandes eventos que hacemos. Perumín es Perumín gracias a los recursos que tiene el Perú. En este último Perumín, según el embajador de Canadá en Perú, han llegado por primera vez a Perú algo de 50 empresas canadienses, o sea, entusiasmadas por ver. Pero además hay algo que siempre repetimos, pero lo vamos a seguir repitiendo, porque mientras los otros programas están concentrados en ver las broncas y pasar las grabaciones de la fiscal, nosotros nos concentramos en hablarles de lo que nadie les habla, del potencial del Perú. Exacto. Y en ese caso, Carlos, y por eso invitamos a gente como tú destacada que nos puede dar luces, en ese caso específico, nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos que irnos hasta Europa o algo a pasar el sombrero. Los inversionistas ya están acá. Tenemos una cartera de más de 54 mil millones de dólares, por lo tanto, que están acá como si estuvieran en la puerta del canal esperando que los dejen pasar. No hay que irse a otro lado. ¿Eso no te parece increíble? La verdad es que es increíble, sobre todo cuando tienes la pobreza que tenemos. Pues si tuviéramos recursos, si pudiésemos usar otras cosas, tú podrías decir, oye, esto Claro, sí, nos esto damos no. el lujo de te das el lujo, ignorarlo. pero no podemos darnos el lujo. Nuestros niños necesitan los recursos, nuestros niños necesitan que nosotros pongamos esa producción en valor, porque es la única forma en que eso se va a poder cambiar de capital físico a capital humano, porque con esos dineros es que podemos educar a nuestros niños, con esos dineros es que podemos alimentar a nuestros hijos, con esos dineros es que podemos cuidar la salud de esos niños y de todos, para que crezcan fuertes y con un enorme potencial y brillar no solamente en el Perú, sino brillar en el mundo, porque esas son las capacidades que tenemos en el Perú. Y las tenemos, como tú bien lo mencionas, eso es bien importante. Y hay que decirlo, tenemos un potencial enorme. Y nuevamente te vuelvo a decir, no solamente en minería, tenemos recursos naturales en abundancia. Así Lo es. que ha hecho la agroexportación es una cosa inmensa. Lo que hace la pesquería, lo que tienes en turismo, lo que tienes en biodiversidad, la selva maravillosa que tenemos que nos ofrece todo y más. Eso es lo que tenemos en Perú. Y lo que hay que hacer es ponerlo en valor. Sí, siempre reflexionamos aquí con diversos invitados, Carlos, que nosotros en este momento, según Fitch Ratings, según Moody's, según todos los expertos del Fondo Monetario, somos la segunda economía más sólida de América, con menor inflación, con todos los problemas, con menor recesión, con menor endeudamiento, somos de los 104 monedas del mundo, una de las 4 más fuertes. Una de las 4 más fuertes de 104. O sea, ese es el Perú, sin líderes. O sea, líderes que se están sacando, ¿no?, las uñas, se están agarrando a pedradas. Imagínate si tuviésemos líderes de verdad. Pero bueno, Déjame reflexionar sí, en torno favor. a lo que mencionas, porque sí es importante lo que dices. Y el punto es que en temas macroeconómicos y de manejo económico de país, Perú sí tiene institucionalidad y solidez. Exacto. Tenemos 2 instituciones sumamente importantes que son envidiadas por muchos otros países. Nuestro Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. Los 2. Que no han sido manoseados groseramente por la política. Son bastiones. Y los funcionarios que están ahí, en su mayoría son funcionarios de primer orden, de primer nivel, y las instituciones se han preocupado de formarlos. Y hay una meritocracia importantísima ahí que permite y nos da garantías en términos económicos. Gracias a Dios que los tenemos, porque si no, no sé en dónde estaríamos, porque la verdad es que los devaneos políticos que tenemos en el Perú son dificilísimos de entender, o sea, se podrían hacer con este 7 lío. presidentes en 6 años, 7, récord mundial, Guinness. Eso nos dijo la vez pasada un analista internacional, y digo, oye chicos, pero porque hablábamos de esto de las inversiones, pero ustedes tienen que ser pues más estables, ¿no? 7 presidentes en 5 años, ¿cuánto? Oye, y además los que vienen a invertir en minería, antes, o sea, los ministros te lo cambiaban cada 2 meses. Sí, claro. ¿Y qué podías hacer? Tú comenzabas a conversar con uno, volvías y ya te habían cambiado al ministro y a los funcionarios. Así no se puede avanzar.
Entonces tenemos que Y a tener pesar orden de eso hemos institucional. avanzado. Exacto, a pesar de eso hemos avanzado. Pero además me quedo con tu reflexión sobre un tema que es importante y que a veces algunos invitados se quedan en la parte, digamos, técnica, empresarial, que es el ser humano. Es decir, el Perú tiene necesidades y el Perú a su vez tiene riquezas como la minera, petroenergética y otras, como tú bien dices, efectivamente el turismo, el mar, por supuesto, el agro, y, no se- y tiene, por lo tanto, cómo hacer que esos niños y esas familias vivan mejor. Es decisión política, es liderazgo lo que nos falta. Y felizmente lo tenemos en el sector. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, Carlos. Espero tenerte, obviamente, el próximo año de nuevo para seguir reflexionando sobre las cosas que son importantes según nuestro modesto modo de ver. Encantado, Oscar. Pero siempre tenemos que acabar lamentablemente con la pena que nos ha causado lo de Poderosa. Y hay que resaltarlo, no es aceptable. No podemos seguir así. Hay que hacer los elementos correctivos necesarios para que esto no vuelva a suceder en ninguna parte del Perú. No podemos permitir que estos sinvergüenzas, estas bandas criminales, ataquen la formalidad del país, ataquen la institucionalidad y ataquen a empresas como Poderosa que han hecho tanto por su desarrollo del territorio en donde están. No puede ser, no es aceptable de ninguna manera. Con esa reflexión les decimos gracias a nuestro primer invitado, el invitado de portada, Carlos Díez Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ente de mucha trascendencia en la historia empresarial peruana y además los organizadores del famoso Perumín, que es además la Convención Minera.